¿Cómo articular una universidad de múltiples sedes a partir de un proyecto editorial como Actio? Es como un reto, ¿no? Porque ya como lo decía el profe, incluso en una misma sede a veces no hablamos entre facultades. ¿Cómo concibe ahora uno un proyecto editorial que vaya incluso más allá de las sedes? Es decir, parece como una quijotada, ¿no? Entonces un poco, pues, como que, ¿cómo lo pensarían? ¿Cómo lo verían? Aquí ya hay un primer ejercicio como invitar a personas que vengan de otras sedes, pero pues digamos esto es un gesto, una invitación inicial, pero que queremos pues un poquito averiguar o por lo menos concebir cómo hacerlo. No sé el profesor Caicedo cómo lo ve. Pensando en esto, yo leí dos textos que a veces uso en mi curso. Uno es de Herbert Simon, que se llama Las ciencias de lo artificial, que está dedicado al diseño. Pues habla de la ingeniería, pero habla realmente del diseño. Y otro que se me acaba de olvidar el autor, que es la historia del diseño en Silicon Valley. El primer diseñador que contrataron allá fue en los años 50 y lo pusieron a hacer las cajas en Hewlett Packard. Haga las cajas. Entonces él logró que le pusieran a hacer los cajones, esos RAT que usamos todavía en ingeniería, que son horribles, pues como dice una amiga, es más feo que ver un carro por debajo. Y él rápidamente, bueno, él renunció muy rápido, pues porque porque él llegó de la MIT con el deseo de crear una división de diseño. Entonces cuando vio que eso no se podía, renunció, acabaron con ese grupo y uno de sus discípulos pasó a lo que estaban haciendo allá, eh, eh, más innovador, y después de 5 años logró convencer a los ingenieros y a los directivos de que la nueva calculadora que se iba a hacer, que estaba pensada como una gran caja gigantesca con dedos de 2 centímetros de superficie, la diseñara primero él y después los ingenieros metieran todo lo que había que meter ahí. Y es el modelo de la calculadora científica de Hewlett Packard, que todavía sigue siendo se vendían antes 100 calculadoras y él logró vender 5.000 en un día. Pues fue todo un éxito. Y desde luego, eh, para terminar eso, Steve Jobs, cuando empezó a trabajar, tenía un sueño. El sueño de él era que su señora madre tuviera en la cocina un computador. En esa época los computadores eran edificios en 1982 y solo los presidentes y los trituradores de datos tenían acceso al computador. Eh, y él lo que tenía era un gran departamento de diseño. Y hace 2 años en pandemia, el gobierno de los Estados Unidos reclasificó los computadores como electrodomésticos, o sea, pues cambió y es lo que hizo que ahora toda la sociedad esté alrededor de todos esos dispositivos con todos los problemas que eso tiene. Y digo esto porque lograr, lograr cambiar las maneras de ver las cosas, entender que el diseño, que las ciencias de la artificial están en el centro de las cosas, eh, me imagino que tiene que ser una manera para lograr que eh, el enfoque multisedes se pueda lograr. O sea, si en vez de pensar que alguien nos haga, que alguien como pasa ahora, que le abra un código a un profesor para que pueda ir a otra sede a calificar una tesis, o cuando un estudiante viene a otra sede, tiene que ser un nuevo estudiante, le abren otro código. eh, pero además eso que es administrativo, ya la profesora Karen lo expresó, eso tiene profundas raíces, porque pues, al final, de la misma manera que los contadores valorizan actividades económicas, los ingenieros de programación y los sistemas de información lo que hacen es evidenciar los flujos de información que están dentro de cada uno de nosotros.
Entonces, generar nuevas relaciones, generar procesos de articulación y poner en común tiene que ser central en una nueva universidad multisedes donde realmente los problemas, y lo acaba de denunciar nuestra profesora invitada, la vicedecana de Palmira, o sea, si pensamos el agro no como una dimensión distinta, sino como un espacio de trabajo, cambian todas las cosas. Si pensamos los hospitales, que trabajamos con la profesora Karen desde distintas maneras, no como un tema de otras áreas, sino como un campo de aplicación de todos, las cosas cambian. Y no estoy hablando ni siquiera de problemas, sino estoy hablando simplemente de espacios. Y creo que la revista avanza en eso, y lo está haciendo alrededor de eso, y el sueño que tenemos, por ejemplo, con Luis Fernando, que nos encontramos cada 6 meses y nos tomamos un tinto, decimos, ahora sí vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Creo que estamos moviendo cosas, y creo que la universidad multisedes es la única posibilidad que tiene la universidad de trascender, y no que haya 9 universidades distintas, o sea. Entonces, identificar esa parte local y esa parte global es lo clave, o sea. Y otra anécdota, cuando se trasladaron las carreras de ingeniería a créditos, el programa de ingeniería de sistemas era igualito al de la Universidad de los Andes, pero no había ninguna manera que un estudiante, y habían sistemas en Medellín, Manizales, ninguno de esos estudiantes podía entrar acá. O sea, no se trata de que todos seamos iguales, sino que cada uno de esas sedes, con esas especificidades, se vuelvan atractivas para los estudiantes, para los profesores, en un enfoque de comunidad de conocimiento, y creo que la revista avanza mucho en ese sentido. Muchas gracias, profesor, excúsenme. No pasa nada. Yo tengo el mismo problema. Con más veras. Yo voy a partir un poco de lo que usted comenta de... Y voy a hacer, ya que fui un poquito abusivo con el decano tiene que ser parte de la revista. Con todo lo que dice, él ya pasó el periodo de pruebas. Gracias. Profesor, escúcheme porque si no se me olvida. Yo voy a hacer un poco un círculo en esa reflexión y partir de Simon otra vez y volver a Simon en un camino, y es que una de las cosas que Simon propone cuando él habla de las ciencias de lo artificial es que él no se centra en el diseño como una pregunta disciplinar, él se centra en el diseño como una forma de pensamiento. Exacto. Y él lo que propone es que la realidad que nosotros construimos constantemente es una realidad artificial, aún la misma reestructuración de lo natural, ¿no? O sea, yo le digo a mis estudiantes, si uno mira por la ventana, la grama, el árbol, la piedra no son ya naturales, porque nosotros hemos definido dónde existen, cómo existen, hasta dónde los dejamos crecer, y eso implica un grado de artificialidad en eso. Y eso implica una forma de pensamiento al respecto de cómo constituimos la realidad, que yo creo que es una de las preguntas significativas de nosotros como sociedad, es tratar de entender cómo pensamos hacia futuro esa realidad y cómo la constituimos. Una de las cosas que me parece muy interesante a mí de Simon es que Simon surge de teoría sistémica. Simon se sitúa de alguna manera en una forma de pensamiento diferente, porque digamos que la ciencia, desde la visión aristotélica, se divide entre una visión de comprobación y una visión que de alguna manera trata de mirar lo holístico. Y toda esta línea de pensamiento sistémico trata de recuperar esa visión holística, desde Bombertalanffy en adelante, que empiezan a tratar de reincorporar una visión amplia. Y ahí lo conecto un poco con toda esta situación de lo intersedes y lo situado, y es que no es factible entender el conocimiento, que es uno de los problemas de la ciencia, desde la estandarización. Porque la realidad de cada lugar, la realidad de cada espacio implica una manera diferente de entender. Inclusive las cosmovisiones no son simplemente problemas culturales, implican verdaderas aproximaciones a
al ser, al hacer y al construir la realidad. Inclusive diferentes visiones de futuro, diferentes visiones de realidad, que no son simplemente un problema cultural, es toda una forma de pensamiento de la realidad que debería ser incorporada. Y yo ahí comparto con usted, el problema no es, que ese es otro de los problemas a veces de la ciencia, y es que cuando la ciencia, perdón, no quiero ir en contra de la ciencia, sino de lo que le falta a la visión, porque la visión de alguna manera se dividió en ese momento aristotélico y se tomó un camino y el otro un poco se anuló. Y tiene que ver con que ese pensamiento que nosotros generamos en las sedes, en la ruralidad, en la ancestralidad, en la popularidad, en el conocimiento popular, no es solamente necesario que sea pensado, no es solamente necesario que esa comunidad tenga la posibilidad de desarrollarlo, sino que es necesario que sea de alguna manera reincorporado al conocimiento general y reentendido no para absorberlo. Yo digo que hay una situación, hablando del lenguaje como tecnología, y es que en la conferencia que estaba ahorita presentando hace unas par de semanas, una persona de Finlandia presentaba un tema sobre la incorporación de migrantes en la comunidad en Finlandia. Y un investigador norteamericano le preguntó que cómo hacían para integrar sin absorber. Y entonces ella le decía, el problema es que usted en inglés entiende integración, y creo que de pronto nos pasa en español también, entiende integración como absorción. En finlandés, integrar es dar casa a. Y eso implica una visión completamente diferente del mundo. Entonces yo digo que no es un problema de integración solamente, sino es un problema de entendimiento de esas realidades diversas para entender cómo nos afectan a nosotros como personas. Entonces yo digo que la visión intersedes no es solamente un problema de abrir el espacio en diferentes sedes, sino de reconocer que cada punto en el cual observamos la realidad, como en la fenomenología, nos trae conocimiento de la misma y nos ayuda a replantear las miradas en las cuales vemos el mundo. Y por último, yo diría, y volviendo otra vez a Simon, retornando a Simon, que cuando él plantea la idea y conectándolo un poco con la visión que luego plantea Bela Banazzi de sistémico, cuando uno plantea el diseño, lo que uno plantea no es el objeto, que yo creo que ha sido un problema de nosotros, que el objeto es tan delicioso que nos engomamos en el objeto. Y el objeto es un mecanismo de transformación. O sea, a mí me gusta mucho lo que decía Lucy Suchman, que uno diseña una silla no para la silla, sino está diseñando sentarse, está diseñando una relación de cuerpo, una relación de acción, una relación de interacción. Y yo creo que pensar en una revista como Actio es pensar en un objeto de mediación. La integración no se da solamente porque hablemos de integración, se da porque creamos mecanismos tangibles y físicos que se insertan dentro del ecosistema de alguna manera de conversación y que permiten estas conexiones, permiten que nos sentemos aquí en este foro a discutirlo, ¿sí? Que permiten que cojamos la revista y la discutamos desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes lógicas y integremos en una forma de pensamiento. Para mí yo creo que la revista como objeto diseñado, como objeto artificial diseñado, es un mecanismo de integración per se. El hecho mismo de colocarlo en esa lógica ayuda a que esa lógica que los valores intrínsecos de ese objeto, embebidos en ese objeto, impacten de alguna manera nuestro pensamiento como una universidad, que yo voy a decir que es más que Intercedes, es una universidad nacional. Gracias. Siguiendo un poco por esa línea, me interesa bastante cuando describe a la revista como un espacio de mediación. Cuando pienso en las diferentes sedes de la Universidad Nacional, pues abarcan desde la Amazonía hasta San Andrés, pues uno piensa toda la diversidad que implica el país, sí, es una diversidad cultural impresionante. Y también me hace pensar en qué consideramos conocimiento y qué a qué le vamos a dar cabida como conocimiento. Muchas veces los espacios académicos son bastante herméticos, y acá voy a recopilar un poco de lo que han dicho los colegas. Estamos a veces pensando que la oralidad, que porque la persona no sabe el término científico de un pez, entonces su conocer no es válido, ¿sí? Eso inclusive puede ser irrisorio,
muchas veces. Entonces, esos espacios en los cuales nos podemos permitir pensar otras formas de aceptar lo que conocemos y lo que aceptamos como conocimiento precisamente son extremadamente valiosos. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la sede de La Paz, donde yo trabajo, hay bastantes estudiantes indígenas. Una vez estábamos hablando de patrimonio, entonces varios estudiantes yo les preguntaba a ellos qué consideraban patrimonio. Entonces algunos decían la arquitectura, la música, los bailes, y una estudiante arhuaca yo le pregunté y me dijo, un mamo. Entonces, pues claro, tiene toda la razón, pues una persona con todo el conocimiento, pero yo estaba pensando en lo objetual, ella estaba pensando directamente en un ser vivo, ¿sí? Me pareció extremadamente bello esa aproximación. Si uno habla, por ejemplo, con personas del sur del Amazonas, van a decir inclusive que las plantas como el yagé o el tabaco también son patrimonio en sí mismo, porque son entes que son guías. Entonces es muy interesante pensar cómo podemos construir un conocimiento en el cual esos conocimientos, esos saberes sean también aceptados y que sean respetados también. Me interesa muchísimo pensar en este tipo de espacios como mediación para que podamos construir un país multicultural, pues es multicultural, aceptar que es multicultural, y que las sedes de la paz en diferentes espacios a los que está llegando sea precisamente que se permee esos diferentes elementos, de diferentes acontecimientos con los que están lidiando, ¿sí? y que se flexionen ante ellos, ¿sí? No es que se impongan, sino que estemos aceptando nosotros como universidad para poder enriquecernos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante el proyecto que se plantea como un espacio para pensar el conocimiento, para pensar formas que no obedezcan a economías, a políticas externas, sino que también obedezcan a nuestra misma forma de pensar que desarrollamos acá en el país. Bueno, muchas gracias. Pues ya lo han dicho, creo que cada vez ponen la cosa más difícil pues aquí para la cola, ¿cierto? Pero bueno, yo sí creo que, digamos, hay que hacer como una reflexión profunda sobre el paradigma que ha constituido la Universidad Nacional. Y a veces hay que preguntarse lo obvio, y lo obvio es por qué la Universidad Nacional, siendo nacional, no tiene proyectos integradores y por qué aparecen solamente como hasta ahora, ¿cierto? Eso lo pone a uno, digamos, como en una distancia crítica ya con la manera en que han sido construidas incluso las mismas disciplinas, a partir de la diferencia, de lo que Derrida llama pues como la diferencia. Y pareciera fácil pues hablar de integración, de innovación, de diseño, de tecnología, pero creo que el problema ha sido en parte abordarlos como conceptos y como entidades únicas y no ponerle sus respectivos predicados, diseño para quién, tecnología para quién, diseño cuándo, territorio cuándo, habitar cuándo, habitante cuándo. Creo que ahí eso empieza a matizar un poco como la problemática, que es una problemática con unas capas históricas tremendas. Es que la fundación del país refleja esa idea de centralismo y de federalismo que no ha podido ser superada y que incluso ahorita vuelve a surgir como proyectos políticos y quimeras y utopías que generan más conflicto. Entonces, creo que a veces hay que devolverse un poquito como en esa perspectiva, ¿cierto? Y un poco apostar por cuáles y de qué forma habrían proyectos integradores realmente centro-periferia. Porque cuando se piensan los problemas desde el centro y la periferia como espacios territoriales que deben ser subsidiados, ya aparece un problema. Ya ahí hay una visión de país fragmentada, egoísta y poco plural. Es un poco lo que quería mencionar. Nelia, te la puse más difícil todavía. Pues entonces yo voy a tomar un punto de vista completamente diferente y práctico. La pregunta es efectivamente cómo articular una universidad de múltiples sedes a partir de este proyecto editorial. Y yo lo que pienso que esto es una
esto es una invitación a una cosa muy buena. O sea, este es como un muy buen proyecto, es como un buen baile, como un buen juego. Entonces, lo primero que yo digo es, yo voy. Gracias por la invitación, yo voy. Pero en ese yo voy, y yo voy como sede, pues tengo que llegar y apelar a las cosas básicas. Entonces, en esas cosas básicas, y estas son cosas que discutimos con los estudiantes, pues uno tiene cosas de base y esas cosas de base son las que le enseñaron a uno en el kinder, ¿cierto? Pórtese juicioso, lleve las cosas, lávese las manos. Entonces en esto, pues comprométase, ¿ya? Compromiso. Entonces en este caso, en el caso, por ejemplo, de los que nos ha pasado a nosotros, es que Actio lo llevamos en el corazón y reconocemos muchísimo el trabajo y el gran trabajo que se ha desarrollado allí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vemos una oportunidad para Actio y esa oportunidad de Actio, en donde tenga la posibilidad de llegar, avanzar, mirar, pues inmediatamente llegamos y lo comunicamos. Ahora bien, en eso primero, que parte del compromiso y que parte de esa idea básica de llegar y decir yo juego, ¿cierto? Estamos como en el baile, estamos en la jugada, diríamos, hay que hacer y hay que pensar en cuáles son las oportunidades que ofrece la universidad. En ese caso, cuáles son las convocatorias y cuáles son las posibilidades que pueden llegar y surgir. Y en esto, pues llegan y empiezan a aparecer escenarios intersedes o empiezan a aparecer, bueno, estamos en un periodo rectoral que se está acabando, pero es una tendencia y es una tendencia que sigue. Entonces, en esto, ¿cómo hacemos para poder llegar y decir, pensémonos o soñémonos dentro de las disciplinas y dentro de los manejos, cómo hacemos un proyecto conjunto, un taller conjunto, un escenario, un algo que pueda llegar y estar allí dentro de esto? Lo otro es pensar en las prácticas académicas, en el diseño de los cursos. Y en este diseño de los cursos, ¿cómo hay cursos dentro de esas mallas curriculares que hagan esos pinos, esos elementos y que se empiecen a manejar desde pregrado con el manejo de la escritura o del lenguaje visual, audiovisual, que pueda llegar y tender a ir generando estos primeros pasos? Porque hay que llegar y jugar primero como en la cancha de barrio, jugar el primer partido para poder llegar y decir aspiramos al Mundial de Fútbol. Entonces, en ese sentido, creo que es una cuestión como de niveles y como de ir escalando, de tener la posibilidad.